Hop, ahí hemos partido. Mi lápiz está acá. Okay. Entonces, hoy vamos a empezar un nuevo capítulo. El capítulo anterior les dije que era un repaso, pero, no sé, pregunta ex post. ¿Ha sido un repaso para todos o han aprendido cosas nuevas en el capítulo anterior? Curiosidad mía. Yo nunca había visto Prudencia, por ejemplo. Prudencia, tú no habías visto. Tú eras pero no eras de acá, ¿cierto? Eras de Costa Rica, me lo invento. Sí, sí. Costa Rica. Um, Carlos no conocía Prudencia. Y el resto, todos conocían todo lo que hemos visto el capítulo anterior. En mi caso, habían algunas cosas que no había visto tampoco. Y otras Ok, cosas que no me acordaba nada. está bien. Entonces, el repaso también sirve, digamos. Sí. En línea con Jeffrey yo. Está bien. Excelente. Um, Pregunto porque sé que para los alumnos de la Católica a veces puede ser usando la expresión chilena, una lata este segundo capítulo, porque ya lo vieron. Pero tengo la impresión de que hay algunos conceptos que no se entienden del todo bien en pregrado, así que puede servir ahí, no sé. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al siguiente capítulo. El siguiente capítulo va a ser de programación dinámica. Y como les había comentado, el capítulo anterior es útil en el sentido de que de ahora en adelante vamos a enfrentar problemas que potencialmente pueden tener muchos periodos, incluso infinitos. Pero la metodología, en cierta medida, va a consistir en reescribir esos problemas como si fuesen de dos periodos. Entonces, no va a ser exactamente esto, pero va a tener este tipo de sabor, ¿no? Como que vamos a intentar reescribir las cosas de esta manera. Entonces, en este sentido, es útil, ¿no? Y déjenme darles la idea de lo que queremos ver con esta metodología. Voy a compartir pantalla. Necesito acá. Ok. La idea es la siguiente. Consideremos un problema de 3 periodos. ¿Ok? Entonces estamos en 2. Consideremos un problema de 3 periodos, donde queremos elegir niveles de consumo en cada periodo, maximizando lo siguiente. Entonces, con 3 periodos, cuando calculamos el valor presente de la función de utilidad, entonces, okay, los 2 primeros términos los conocen porque es básicamente lo que vimos en el capítulo anterior. Y se le agrega un tercer periodo. Y fíjense, viene acompañado un beta al cuadrado. ¿Ok? Está al cuadrado porque esta función de utilidad está expresada desde la perspectiva del primer periodo. ¿Ok? Entonces estamos parados en el primer periodo, miramos hacia el futuro, anticipamos que además de recibir utilidad hoy, vamos a recibir utilidad mañana y pasado mañana, y queremos asignarle valor a esas utilidades que vamos a recibir mañana y pasado mañana. La de mañana, obviamente, la descontamos por beta. La de pasado mañana, como no es mañana, sino que es pasado mañana, la tenemos que descontar 2 veces. Entonces, la tenemos que descontar una vez por beta para transformar lo del tercer periodo como si fuese algo del segundo periodo. Y lo que obtenemos después es multiplicarlo de nuevo por beta para que una vez que esté transformado en unidades del segundo periodo, lo podamos transformar en unidades del primer periodo. Y de manera general, el periodo n, le asignaríamos un peso beta a la n en un modelo con n periodos. ¿Sí? Ok, entonces queremos maximizar esto.
y lo vamos a hacer sujeto a, bueno, distintas restricciones, ¿eh? Entonces, pero la idea es que, sí, déjenme escribirla de manera general, capaz. Entonces, I sub t, el ingreso que uno recibe en el periodo t, va a ser igual a no, más los ahorros del periodo t es igual a pero tengo que los ahorros con los intereses, por supuesto, a beta sub t más los ahorros que vamos a tener el periodo siguiente. Y esta restricción es válida para todo t que es igual a 1, 2 y 3. ¿Ok? Y por supuesto, necesitamos agregar que S sub 4, los ahorros que nos quedan una vez que se acaba la vida del medio, tienen que ser no negativos. ¿Ok? Esto sería el problema que queremos escribir. Ok. Vocabulario. Entonces sería también eligiendo S3, S4. Y S sub 1 está dado, digamos. Entonces S sub 1 given. Okay. Vocabulario. Voy a desplazar esto. Lo voy a poner acá. El valor de la utilidad en el máximo, muchas veces le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar V. ¿Okay? Profe, Sí, ¿no debería ser en vez de ese T más 1, ese sub T y en el anterior era el P anterior? Porque estos son los que traemos de antes. ¿no te gusta que haya puesto una T acá? ¿Es eso? Sí, o como que no era T menos 1 ahí. Depende, No, depende viene el P anterior. eh, es cuestión de notación. Sé que algunos Ah, ya. filtros, probablemente tu profesor de macro 2, recuerdo que el de macro 2 usa esto, que por ejemplo si pone un menos 1 acá, en el sentido de que se armó en el periodo T menos 1, en tal caso tendrías que poner una T acá. ¿Ok? Pero es convención. No, no pasa nada, pues tener una T acá y un T más 1 ahí. ¿Ah? Entonces acá ese es un T, hay que ser preciso con la definición, pero serían los ahorros que tienes cuando partes el periodo T. Así de simple. ¿Ok? Es cuestión de notación. Podremos tener la notación que tú propones. Acá estoy usando esta porque bueno, yo estoy acostumbrado más a usar esta, pero ambas están correctas. Lo único es que hay que ser consistente, ¿no? Si no podría poner ST-1 a la izquierda y ST+1 a la derecha, eso no. Pero claro, si tengo ST a la izquierda, tendré que tener un ST+1. Y en este caso, ese sub T serían los ahorros con los cuales partes el periodo T. Pero es cierto que alguna gente, como tú dices, dice que son los que se armaron en el periodo anterior. Entonces, en este caso, es un ST-1. Pero bueno, es cuestión de notación nomás. Ok. Ok. Lo que haremos muchas veces va a ser expresar la utilidad como función de lo que se llama una variable de estado. ¿Okay? Entonces, en inglés se le llama state variable. Típicamente la variable de estado, no sé por qué le puse comillas, bueno, sí, no voy a poner comillas porque si no me voy a llenar de comillas. Típicamente la variable de estado se diferencia de lo que uno llama la variable de control. No sé si han escuchado esos términos antes y si alguien me los puede definir.
¿Les suena de otro curso? Variable de estado. Sí, en economía matemática vemos esto, pero no me acuerdo tanto, la verdad. ¿Con quién vieron economía matemática? Yo con Jaime Casasuf. Con Jaime. Sí, seguro lo vieron con Jaime. Variable de estado, variable de control. Entonces, básicamente una variable de estado, típicamente no tenemos un control directo sobre ella. Podemos tener a veces algún control indirecto, ¿no? Pero va a describir, como bien dice la variable, el estado en que está el agente. ¿Ok? En este caso, podemos decir que S sub t va a ser el estado con el cual parte el problema de la gente. ¿Ok? Entonces, parte su vida, tiene unos ahorros. S sub 1 acá, perdón. S sub t, que estoy. S sub 1 va a ser los ahorros con el cual parte su vida, digamos, es decir, el estado en que está la gente cuando empieza el problema. ¿Ok? Ese sub 1. Variable de estado. Se diferencia de las variables de control. Las variables de control, el agente tiene un control directo sobre ellas. Son variables de decisión. ¿No? Acá las decisiones que tiene que tomar la gente son todas estas que puse acá. ¿Eh? Los consumos en cada periodo y eventualmente los ahorros futuros. ¿Ok? Fíjense que no es un problema que S sub 2 sea variable de control y S sub 1 sea variable de estado. ¿Ok? Puede pasar un periodo. Supongamos que pasa el periodo 1, mañana empieza el 2. Tenemos que reevaluar por alguna razón nuestras decisiones. En este caso, S sub 2 va a ser variable de estado. Y bueno, S sub 1 ya pasó, no lo necesitamos. Las variables de estado va a ser el conjunto de variables que necesitamos conocer para conocer la decisión de la gente. ¿Ok? Entonces, si conozco el valor de todas sus variables de estado, puedo predecir cómo se va a comportar la gente. O si quieren, lo voy a expresar de otra manera. El agente va a tomar sus decisiones en función de las variables de estado. Entonces, estas variables de control va a elegir su valor óptimo fijándose en el valor que toman las variables de estado. ¿Okay? Por eso, por lo que acabo de decir, muchas veces se expresa el problema cómo funcionan las variables de estado. Así que esas variables de estado son estadísticos suficientes para conocer el comportamiento de la gente. ¿Okay? En cierta medida, bueno, ven cómo está escrito el problema, ¿no? Entonces, se voy a agregar flechas, pero todo es función de la variable de estado. Y en función de esta variable de estado, el agente toma una decisión, por eso está este max. ¿Okay? Y va a elegir el valor de sus variables de control para maximizar lo que está ahí en la función objetivo, sujeto a las restricciones acá presupuestarias. ¿Okay? Les insisto porque esto va a ser común, ¿no? Que intentemos expresar todo como función de variables de estado. Va a ser clave en nuestra metodología. ¿Okay? Función de valor. Esta VDS que tienen ahí, esta de acá, la vamos a llamar función de valor. En inglés, value function. ¿Ok? Entonces, la value function se diferencia de la variable de control por el hecho de que ella te da el valor de la utilidad en el máximo. La variable de control te da la decisión. ¿Eh? La función de valor te da el valor de la función objetivo. ¿Okay? En este caso, la utilidad de la gente. Fíjense, entonces, ambas dependen de la variable de estado. Si conozco la variable de estado, sé cómo se comporta la gente.
Y si sé cómo se comporta la gente, bueno, voy a conocer su felicidad. Esta función de valor recuerda mucho un concepto que vieron en su primer curso de micro, que era la función de utilidad indirecta. ¿Se acuerdan de esto? La función de utilidad indirecta. ¿Qué era la función de utilidad indirecta? ¿Te acuerdan? Entonces, cuando tenían elijo mis x, elijo mis y's, para maximizar u de x, y, sujeto a que el precio de x por x más el precio de y por y es menor o igual que la renta. Entonces, eso decían en su primer curso de micro. ¿Ya? Y tenía la función de utilidad indirecta que podían calcular, que era ¿Era la utilidad que la dejamos en función de los precios y el ingreso? excelente, Leonor, muy bien. Era exactamente esto. Cuando resuelven este problema, pueden obtener la x óptima como función de p de x, p de y y r. Pueden obtener la y óptima, ¿sí? Como función de p de x, p de y y r. Y después esas dos cosas de acá, las pueden reemplazar acá y pueden obtener v de p de x, p de y y r, que sería la función u, donde mi x la reemplazo por la función óptima, digamos, es x de p de x, p de y, r, y mi y también como función de p de x, p de y r. ¿Sí? Y de esta manera tenían que la utilidad no dependía de las decisiones, sino que dependía directamente de los precios y de la renta disponible. ¿Ok? Pues acá es un poco lo mismo. Buscamos la decisión óptima primero. Efectivamente, en esta función de valor hay un max. Estamos considerando la decisión óptima. Y esta decisión óptima genera cierta utilidad y la estamos llamando V de S1. ¿Ok? Entonces, en cierta medida recuerda un poco cosas de micro. Función de valor. Entonces nos da la utilidad con, en función de valor de estado. Tengo como un reflejo de sol que me está molestando y veo que en la cámara parezco como medio raro. Voy a bajar la cortina, vuelvo en un segundo. Les pido disculpas. No. Sí, era más bien un reflejo sobre una mesa. Era complicado. Ok, disculpas. Ok, entonces, sabemos lo que es una variable de estado, una variable de control y una función de valor. Okay. Dicho esto, déjenme explicarles un poco la metodología que queremos aplicar. Este problema, este VDS1, en realidad, vamos a querer reescribirlo. Ok. Ok, el VDS1 primero lo voy a llamar V sub 3 de S1. 3 en el sentido de que hay 3 periodos. ¿Ok? Simplemente por esto. Entonces, el V sub 3 de S1 vamos a querer escribirlo de esta manera. Ok, déjenme
Profesor, tengo una duda. Sí, por favor. ¿Por qué, como que no entiendo por qué la S1 es la variable de estado y por qué ahora también estamos maximizando con respecto a S1, cuando en un principio dijimos que Sí, S1 perdón, no, estaba dado? tienes toda la razón. No sé quién preguntó, pero muy buena pregunta, significa que estás siguiendo más que yo. Así que súper bien, gracias. Ese es sub 2. Gracias. No, pero igual me queda la duda por qué entonces es variable de estado S1 si es que S1 está dado. Como que no entiendo por qué esa es la variable en la que tenemos decisión, siendo que es la que está dada. Ese uno está dada, no hay decisión sobre ella. No, parte de tu vida es básicamente tu herencia, no la puedes cambiar, te la dieron. ¿Y no es esa la Déjame, variable de estado o cuál es ese la uno de variable de acá es estado? la variable de estado. Ese sub 2 va a ser variable de control porque la puedes determinar todavía. Ah, ya, perfecto. Ya entendí. ¿Entiendes? Ya, buenísimo. Pero va a ser, tu pregunta va a ser relevante en un caso. Déjame escribir lo que quiero, la ecuación y después eh, vamos a volver a tu comentario. ¿Ok? Ok, esto sujeto a que I sub 1 más, bueno, tus herencias, digamos, tiene que ser mayor o igual que tu consumo más S sub 2. Sí, eso es correcto. Eso es la primera variable. Y tenemos que definir V sub 2 de S2. Y este va a ser el max con respecto a, bueno, C sub 2, no, C sub 2. Sí, voy a poner C sub 2. C sub 3 y C sub 3 de U de C sub 2 más beta de C sub 3 tal que lo voy a poner en valor presente directamente. No, sería sub 2 y sub 2 más y sub 3 1 más R. Este tiene que ser mayor o igual que C sub 2 más I sub, no, consumo acá, más C sub 3 partido por 1 más R. Ok. Entonces, fíjense, lo que he hecho acá es tomar el problema que teníamos antes, que era este, y simplemente lo reescribí de la siguiente manera. ¿Okay? Fíjense que esta vez tiene como dos términos, ya no tenemos tres. Tenemos el flujo de utilidad que obtenemos en el periodo 1, que es este U de C sub 1, más beta por todo el futuro que descontamos. ¿Okay? Entonces, en V sub 2 acá estoy poniendo toda la utilidad que voy a obtener a partir de mañana. ¿Ya? Tengo un primer término que es lo que yo recibo hoy, más todo lo que obtengo a partir de mañana. ¿Okay? Y entonces, el señor acá básicamente tiene que tomar una decisión en términos de consumo y ahorro del periodo corriente, pero anticipando que mañana se va a comportar según V sub 2. ¿Ya? Efectivamente, a partir de mañana veamos la eficiencia de V sub 2. Mañana va a tomar también decisiones óptimas. Va a elegir consumo, digamos, en el periodo 2 y el periodo 3. El ahorro, acá me lo cargué, así que no lo voy a cargar. Sí, porque, quiero decir, el ahorro no lo puse directamente, lo hice con valor presente, entonces, como para simplificar, entonces puedo olvidarme del ahorro. Pero fíjense, entonces, el problema V sub 2 es un problema de dos periodos que ya saben resolver, que resolvimos el capítulo anterior. Y el problema de 3 lo podemos escribir con dos elementos, simplemente que el segundo elemento
en lugar de ser la utilidad que recibimos en el siguiente periodo, va a ser como el valor presente de todas las utilidades que vamos a recibir a partir de mañana. ¿Okay? Efectivamente, puedo reemplazar V de S sub 2. ¿Eh? Si lo reemplazó, ¿eh? Bueno, entendieron, pero fíjense, pues, el U de C1 más beta V2 de S sub 2 es U de C sub 1 más, déjenme ponerlo acá atrás, más beta por, y ahí puedo poner V de C sub 2, que es lo que está ahí, U de C sub 2, más beta U de C sub 3. Efectivamente, obtengo lo que tenía al principio. Más beta al cuadrado de U de C sub 3. ¿Ok? Entonces, lo que hice acá es simplemente reescribir el problema de 3 como si fuese, entre comillas, un problema con 2 elementos, ¿eh? O como, no es exactamente 2 periodos, pero es casi como si fuesen 2 periodos. ¿Eh? Implícito, en el segundo término, ya tenemos resuelto el problema del de los 2 últimos periodos. ¿Okay? Entonces, en cierta medida, lo que me está diciendo esta reescritura es que si ya tuviese el problema de 2 periodos resuelto, ¿no?, puedo tomar esta información para poder resolver un problema de 3 periodos. ¿Okay? Y lo que está sugiriendo esto es hacerlo con inducción hacia atrás, ¿no? Puedo resolver un problema de 2 periodos como partiendo al principio del segundo periodo. Entonces, si quieren, déjenme hacer un monito. Tenemos 1, 2, 3 periodos. Entonces, puedo en un principio olvidarme del periodo 1 y centrarme únicamente en los periodos 2 y 3, ver la solución de este problema, y una vez que tengo resuelto digamos, la última parte, los últimos 2 periodos, puedo centrarme en un problema un poco más grande, donde mis periodos 2 y 3 van a formar el segundo elemento de lo que quiero maximizar, y le tengo que agregar el periodo corriente. Entonces, en monito, lo que tengo acá, digamos, lo que tengo en ecuación, más formalmente es lo que les pongo acá en monito. Y volviendo a la pregunta de... ¿Quién me hizo la pregunta antes de S sub 2, S sub 1? Yo, Carlos. Carlos, fíjate tu pregunta de antes. Hay un elemento interesante acá. Déjame borrar un poco todos los colores que tengo acá que se agregaron. Ya, fíjate, Carlos. Es como lo que te decíamos, ¿no? S sub 1 acá es variable de estado y S sub 2 es variable de control. Efectivamente, cuando partes el primer periodo, partes con unos ahorros y ya es tus herencias. Y en ese periodo tienes que decir cuánto ahorrar. Y en ese sentido, S sub 2 es una variable de control. ¿Okay? Pero después, cuando te fijas a lo que va a hacer a la gente a partir de mañana y miras V2 de S sub 2, este S sub 2 en este problema ya no es variable de control, sino que se volvió variable de estado. Porque en esta segunda ecuación de función de valor, básicamente estamos parados al principio del segundo periodo, ya tomamos nuestras decisiones del primer periodo, y entonces ya se formó el ahorro con el cual partimos el segundo periodo. Ya no lo puedo cambiar, ya es demasiado tarde. Entonces, lo que era variable de control
en el primer periodo, se vuelve a dar el estado, en este caso, para el segundo periodo. No sé si esta observación te clarificó algunas cosas de la pregunta que me Sí, hiciste antes. sí, me quedó claro. Sí. Y estás Eso sí, ahora tengo otra duda. ¿Cómo? Y ahora tengo otra duda, eso sí. Ah, dale, excelente, dale, por favor. Dime, Carlos. ¿No debería estar dentro del sujeto del V2 el S sub 2? Porque no tendría por qué irse con el S sub 3, ¿o sí? ¿O estamos suponiendo que... Ah, bueno, sí, igual sí. Ah, no, Como sí, que sí, todo por lo que supuesto. yo... No. Tienes toda la razón. Sí, se me olvidó acá los ahorros anteriores. Eso quisiste decir. O si no lo dijiste, eso hay que hacerlo. Sí, se me olvidó acá. Sí. Sí, efectivamente. Sí, gracias. Es como la costumbre de escribir las cosas así y se me olvidó los ahorros. Disculpas. Tienes toda la razón. Sí, si no, no tiene sentido. Estaría expresando un problema acá sin ningún S sub 2. Tiene que aparecer en algún lado. Efectivamente aparece acá. Disculpas. Ok. Entonces, fíjense esta manera de escribir las cosas. Si tuviésemos un problema de 3 periodos resuelto, también potencialmente podremos resolver uno de 4 periodos. ¿Ya? Entonces, puedo escribir, si quieren, un V4 DS1, que sería el max entre C1 y S sub 2. Esto es una U, quizás está medio U de C1 más beta, con un V3 acá, de S sub 2. ¿Okay? Tal que, por supuesto, S sub 1 por 1 más R más I sub 1 tiene que ser mayor o igual a C1 más S2. Y tal que V sub J de S es igual a max. Sería S de 4 menos, supongamos que me voy a enredar con la notación. Si estoy en el 3, sería el 2. Menos J más 1. No. Supongamos que tengo 2 periodos por delante. 5 menos J está bien, ¿no? A ver, 5 menos 4 me da 1. Está bien, 5 menos J. El max de 5 menos J más beta V de J menos 1. En este caso va a ser ¿está bien así? Con la misma restricción. Entonces, ok. Entonces, lo que quiero decir acá, básicamente, si tienen cualquier problema armado o resuelto, déjenme volver al monito. Siempre puedo agregar un periodo antes, acá, dado que tengo resuelto todo esto. ¿Ok? Entonces, la información que tengo de haber resuelto un problema de 3 periodos
la puedo usar para resolver un problema de 4 periodos. El problema que tengo resuelto cuando digo 3 periodos son como los 3 últimos periodos de mi problema y solo hace falta agregar un periodo antes. ¿Ok? Entonces, como ven, esto ya tiene como un sabor algoritmo. Puedo armar potencialmente un algoritmo donde mi algoritmo va a resolver problemas de 2 periodos y lo que voy a hacer va a ser siempre agregar un problema, un periodo antes. ¿Ok? Entonces, supongamos que quiero resolver un problema de 5 periodos. Mi algoritmo primero se centraría únicamente en los 2 últimos periodos y buscaría la solución como función de S sub 4. Una vez que uno tiene resuelto esto, resolvería todo esto, ¿no? Dado que el segundo periodo es como ya lo tengo resuelto, y lo expresaría como función de S sub 3. Y después puedo resolver el problema de 4 periodos, donde la segunda parte es lo que resolví antes, y etcétera, etcétera. Y por fin llegar al problema de 5 periodos, que será el de 4, al cual le agrego un periodo antes. ¿Okay? Entonces, en ecuación sería, resuelvo primero un caso de 2 periodos como función de S sub 4. Esto me permite obtener la función de valor de un problema de 3 periodos como función de S sub 3. Una vez que tengo esto, puedo resolver el caso con 4 periodos por delante como función de S sub 2. Y por fin puedo llegar a lo que quería, que era resolver mi problema de 5 periodos, ¿no? Como función de los ahorros del primer periodo. ¿Okay? Es decir que en lugar de resolver un problema de 5 periodos, voy a resolver, digamos, 4 problemas de 2 periodos. ¿Entienden para dónde voy? ¿O están perdidos? Sí, se entiende. ¿Entienden? Y lo interesante es que como tiene cada vez esta estructura de 2 periodos, potencialmente se presta bien al uso del computador, ¿no? Al computador le puede decir, mira, resuelve muchos problemas chiquitos de 2 periodos y para resolver cada uno tienes que agarrar lo que resolviste antes, ¿no? Y tiene como ya ven que van a usar lo que se llaman los for, que vieron con los ayudantes en MATLAB, ¿no? Con un for le puedes decir a MATLAB, mira, para un for que va de, yo qué sé, de 1 a 4, digamos, primero resuélveme este, después este, después este, después este. ¿Ok? Ok. ¿Quieren que hagamos un ejemplo? ¿O hay alguna pregunta antes? También puede hacer una pausa si quieren. Quizá no vendría mal hacer una pausa antes de hacer un ejemplo. Veo que son las 9:10. Hola, ¿hay una pregunta? Sí, que acá en estos problemas nosotros siempre obtenemos como las trayectorias, pero los niveles de consumo se obtienen una vez que se despejan todos los S, ¿o no? Como al final. Tú vas a obtener funciones cada vez. De hecho, ¿sabes qué? Vocabulario adicional. Vas a buscar lo que se llama policy function cada vez. La policy function va a ser una expresión de la barrera de estado, de la barrera de control, cómo funciona la barrera de estado. Entonces voy a poner control variable as a function
of state variable. ¿Okay? Esto es lo que vas a buscar en cada etapa y vas a buscar la value function. Entonces, déjame volver acá. Claro, en cada etapa necesitas conocer una expresión para esto. ¿Ves? Por ejemplo, este V3 de S sub 2. Necesitas tener una forma funcional de ello para obtener el V4. Entonces, al final de la resolución de cada problema, quieres obtener esta función de valor. ¿Ya? Y implícito para obtener esta función de valor va a ser obtener la función de política, me imagino que se dice en castellano, la policy function, que es como la variable de control como función de variable de estado. ¿Ya? Y esto es como lo que te dije antes, ¿no? Básicamente, si vuelves a la analogía del curso de micro, para obtener la función de utilidad indirecta, tenías primero que buscar las demandas. Bueno, pues tu policy function es como tu función de demanda, y cuando reemplazas la demanda a la función de utilidad, obtienes la value function, que es como la función de utilidad indirecta. ¿Vale? Pero ahora lo hacemos en un ejemplo. Sí, voy a hacer una pausa porque veo que si sigo voy a llegar hasta la hora. Así que hagamos una pausa de 5 minutos y en 5 minutos hagamos un ejemplo. ¿Les parece? ¿Dónde?